Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? ¿Bien? ¿De buenas? ¿Comieron? Qué bueno, hermanos. Entonces están contentos. Por ahí dice Proverbios 32:1. Barriga llena. ¿Cómo? ¿Ves? Si se lo saben, si lo han leído. Vamos a continuar, hermanos, con la palabra. Abra su Biblia, por favor, 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Y vamos a tocar el día de hoy la segunda parte del tema pasado en relación al carácter del discípulo. Es la parte 2 de este tema, el carácter del discípulo. La semana pasada vimos la importancia del carácter en el discípulo. Y el día de hoy el título que vamos a tratar es Cambios que se ven. Ese es el título del día de hoy, Cambios que se ven. ¿Ya lo tiene? 2 Corintios 3, 18. Sí. Perfecto. Por tanto, nosotros todos, ¿quiénes son nosotros todos? Nosotros, los que hemos creído, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria o de grado en grado en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Hagamos una oración, hermanos, para poner en manos del Señor esta palabra. Amén. Padre nuestro, una vez más estamos delante de ti en este tiempo. Tú eres todopoderoso, lo sabes todo, lo puedes todo y no hay nada que sea difícil para ti. Por eso, Señor, te pedimos que vengas a este lugar, que con tu presencia transformes nuestras vidas, que llenes este lugar con tu gloria, amado Dios, porque no queremos que la palabra sea infructuosa en nosotros, sino queremos caminar día a día en tu perfecta voluntad. Ven y llénanos, amado Dios, llena nuestro corazón de ti. Queremos producir esos cambios que sean notables a todos los que nos rodean, esos cambios que honran tu nombre, que glorifican tu nombre, amado Dios. Bendice este tiempo, bendice a mis hermanos, que la palabra que se va a dar en este tiempo sea agradable delante de ti, amado Dios, porque es palabra que sale de tu corazón y de tus pensamientos. Ponemos todo en tus manos para que seas tú honrado y que haya fruto conforme a tu propósito y en tu tiempo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada estuvimos hablando un poco acerca del carácter, de la importancia del carácter en la vida del creyente, y concluimos en que es importante o no es importante el carácter en la vida de un cristiano. Es indispensable, ¿verdad? La prueba más contundente que tiene un verdadero cristiano ante la realidad de la obra de Dios que está haciendo en el corazón, lo que está haciendo en su vida, pues es precisamente esto, la manifestación de un carácter que es cada vez más semejante al de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la prueba más grande, la prueba irrefutable, porque en nuestras vidas, hermanos, como cristianos, las personas pueden contradecir nuestras palabras, lo que le decimos, pueden ir en contra nuestra, pueden rechazarnos, pueden tratar de ponernos tropiezo, quizá rehuir a la exposición de la palabra de Dios, pueden negar los hechos del Evangelio, pero nadie, escúchame bien, hermano, nadie jamás podrá quitar la realidad de un corazón, una mente, un alma que refleja bíblicamente un carácter íntegro, que refleja el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Ante eso no hay palabras, no hay hechos, no hay nada que se pueda contradecir. Y es algo que el apóstol Pablo les expone a los corintios precisamente, que debía de estar pasando en sus vidas por cuanto acababan o por cuanto habían conocido el evangelio de su salvación. Recordemos que las iglesias eran en su mayoría gentiles, pero había también judíos en medio de ellos, y en ocasiones
Los judíos pues querían precisamente por sus raíces imponer una doctrina a lo mejor un poquito diferente a la que el Señor Jesucristo les había enseñado y que supuestamente habían creído. Pero a través de este pasaje de 2 de Corintios 3:18, el Señor nos ofrece una gloriosa esperanza, hermano. La seguridad de que en esta tierra nuestro carácter no se quedará igual. ¿Cuántos dan gracias al Señor por ello? De que tu carácter no se va a quedar igual. ¿Sí da gracias al Señor? Dice uno, gracias a Dios que mi esposo no va a ser el mismo. ¿Pero hasta cuándo? Bueno, eso ya depende de cada persona con base en la comunión, en la entrega que tenga a la palabra y a la docilidad para que el Espíritu Santo pueda gobernar su vida. Pero es una esperanza hermosa de que no vamos a tener el mismo carácter de siempre, sino que seremos transformados de manera gradual para ser cada vez más a la imagen de Jesús. Para que de este modo, hermanos, siendo cada vez más a la imagen de Jesús, el mundo crea que Jesús en verdad es el Hijo de Dios y es el Salvador del mundo. Recordemos que la forma más clara en la que Cristo, en la que Dios se puede manifestar en la vida de una persona es a través de la vida de la iglesia. Cómo el Espíritu Santo puede transformar un corazón perverso y hacerlo un corazón dócil a la palabra, dócil al Señor, sensibles, hacer las buenas obras de las cuales el Señor preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por eso es necesario mostrar a Cristo, mostrar la esperanza de la vida eterna. Recuerdan que la vida eterna consiste precisamente en conocer a Dios y conocer a Jesús, a quien Dios envió. Y es precisamente una de las formas más poderosas en las que Dios puede mostrarse al mundo a través de la vida de la iglesia, de un carácter en medio de su pueblo, un carácter verdadero, un carácter genuino. Esta transformación, este cambio que Dios ofrece y que Dios hace en la vida de los creyentes no es a través de una comunión externa con Dios como lo fue con el pueblo de Israel, es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Este cambio y esta transformación gradual no es por cosas externas o por una comunión superficial como lo fue con el pueblo de Israel, una comunión basada en ritos y ceremonias, ni tampoco es a través de un tercero como lo fue con Moisés, quien era el representante del pueblo delante de Dios, ni mucho menos por alguna de nuestras buenas acciones como lo fue a través de la ley dada por Dios, leyes civiles, leyes morales, leyes ceremoniales. No es por eso, sino por la realidad de que al haber sido quitado el velo de nuestro corazón por la fe, ahora podemos verdaderamente reconocer la obra de amor y de justicia de Cristo y a través de esto ver su gloria. Causa por la cual, hermanos, ahora somos aceptos delante de Dios como hijos suyos. Y no solamente eso, sino que podemos experimentar la realidad de que ahora su presencia vive en nosotros por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Y es una realidad, como lo dijimos la semana pasada también. Nadie va a poder quitar eso. La experiencia que cada uno como creyentes, como hijos de Dios, tenemos con Cristo, con su Espíritu Santo, con el Padre, nada ni nadie la va a poder quitar. Y alguien que se deja mover fácilmente de sus convicciones, llevándolo a la duda de si realmente Dios estará con él o con ella, es una persona que tiene experiencias demasiado pobres con Dios. No tiene una comunión fortalecida debido a que no puede reflejar verdaderamente la realidad de Dios en su vida, los cambios que Dios ha hecho. Pero ahora, mis hermanos, ya no es como en los tiempos de Moisés, en donde no era posible fijar la mirada en la gloria de Dios reflejada en el rostro de Moisés, de modo que Moisés tenía que ponerse un velo porque el pueblo no podía ver esa gloria.
Porque ahora, a diferencia y en contraste con el pueblo judío, quien hasta el día de hoy muchos de ellos creen o niegan a Jesús, nuestro Salvador, creen que todavía ha de venir el Mesías por primera vez. Y a diferencia también de todos aquellos que niegan la eficacia del sacrificio de Cristo Jesús y su amor para con nosotros, al cristiano, al que verdaderamente ha creído, le ha sido quitado ese velo. Para que como cristianos, mis hermanos, como creyentes verdaderos, no superficiales, no creyentes que basan su comunión en cosas externas, en ritos, ceremonias, que no basan su comunión en terceras personas o por pertenecer a un cierto grupo, a una cierta secta. No, sino como cristianos que verdaderamente hemos creído en Cristo Jesús, verdaderamente podamos ver la gloria de Dios, la gloria de Cristo actuando en nosotros y seamos transformados de gloria en gloria. Es decir, seamos transformados a grados más altos de conocimiento y carácter. ¿Cuántos quieren un conocimiento más grande? Nadie, nomás el bebé que está ya levantó la mano. Mira, ¿ves? La está levantando. ¿Cuántos quieren un conocimiento más alto de Dios? ¿Y un carácter? Bueno, tienes que experimentar la gloria de Dios en tu vida, transformándote, llevándote a niveles más altos. El propósito más grande de todo discípulo del Señor es ser como Él. ¿Cuántos son discípulos del Señor? No debe haber un propósito más grande en tu vida que el parecerte cada vez más a Jesús. Un propósito, hacer feliz a tu esposa, es un buen propósito, un excelente propósito, pero no debe de ser más grande que el que tu vida sea conformada cada vez más a la mente de Cristo. Porque todo lo demás es gracia sobre gracia. Al fin y al cabo, el ser como Cristo nos va a capacitar para hacer todas las demás cosas en su orden perfecto. Aquel orden que nos puede traer plenitud. El aprender a imitar las pisadas del Maestro. Que nuestro yo, diga conmigo, yo. Algunos no dijeron, a ver otra vez, yo. Que tu yo y mi yo sea consumido por la presencia de Dios. De modo que podamos decir clara y sinceramente, como dijo Juan el Bautista, es necesario que Él crezca, que Cristo crezca, pero que yo mengüe, pero que yo al mismo tiempo en que Cristo crece, yo vaya menguando. Igualmente que Cristo va creciendo, yo también vaya disminuyendo, que vaya teniendo menor influencia, menor popularidad, o que esté buscando menos estas cosas. ¿Cuántos quieren ser influencers? Yo quiero que Cristo influencie en los demás, pero que Cristo sea el influencer, ¿no? Eso es lo que yo quiero, porque qué bueno puedo influenciar yo en alguien, hermano, en mi propia naturaleza o en mis propias fuerzas, en mi propio razonamiento. Yo no puedo influenciar absolutamente nada, pero si la influencia es a través del poder de Dios, de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, en la vida del cristiano, entonces está siendo Cristo glorificado. Es decir, Cristo está creciendo y yo estoy disminuyendo. Entre tanto que voy conociendo de Cristo, al mismo tiempo yo voy en la misma proporción haciéndome cada vez más pequeño. Porque es necesario, hermanos, que nuestro yo se haga tan pequeño que llegue al punto de desvanecerse, a fin de que el carácter de Cristo se vaya formando en todos nosotros. Pero no se puede formar el carácter de Cristo si nosotros retenemos el nuestro. No puedo ser dócil como Jesús, manso como Jesús y al mismo tiempo orgulloso como yo suelo serlo, ¿verdad que no? O puedo evitar el orgullo y la mansedumbre en un mismo corazón. No se puede. Para que Cristo tome posición en tu corazón, la posición adecuada, y para que Cristo sea el gobernador de tu vida, entonces tú tienes que ir disminuyendo en tu carácter. Tu personalidad, hermano, va a quedar intacta. Vas a seguir teniendo la misma personalidad linda que tienes, no te preocupes. Pero tu carácter es el que tiene que ser cambiado.
Ese carácter que en ocasiones nos lleva a ser egoístas, pendencieros, chismosos, cosas que no agradan a Dios y que no glorifican su nombre. Claramente el Señor Jesucristo advirtió acerca de esto como algo necesario, algo que en ocasiones también traería consecuencias fuertes y dolorosas, el querer ser cada vez más como Jesús. En Juan capítulo 15, versículo 20, abre tu Biblia. El Señor dijo: acuérdense de la palabra que yo les he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. ¿Cuántos son siervos de Cristo? Bueno, si a mí, dijo el Señor, me han perseguido, también a ustedes los van a perseguir. Pero también si han guardado mi palabra, guardarán la suya. Y en Mateo 10:24 dijo: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo es más que su señor. Baste al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Y estas cosas son las que estamos enfrentando si es que queremos verdaderamente llegar a ser como nuestro Señor y Maestro. Y las mismas cosas que le hicieron a Él son las que le harán al discípulo de Cristo. Todo esto por la única razón de que reflejamos a Jesús, de que nuestro carácter debe de ser semejante a Cristo Jesús. Porque predicamos su evangelio no solo con palabras, sino mucho más allá con los hechos, con una vida de profunda estima delante de Dios. Discípulos de los cuales Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, como lo dice en Hebreos 11:6. No se avergüenza. ¿Por qué? Porque son personas que por la fe alcanzaron un carácter sólido para enfrentar cualquier tipo de circunstancia y poner en alto el nombre de Cristo Jesús. Por la fe, Moisés, dice la Escritura, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo los vituperios de Cristo. Y le fue como en feria al pobre. Los primeros cristianos, hermanos, eran perseguidos solamente si reflejaban a Jesús. Si no reflejaban un carácter semejante al de Cristo, no había persecución, ¿sabías? Es como ahora. Si tú te dices cristiano, pero eres un cristiano superficial, el mundo te aplaude, no hay problema, eres una persona de reconocimiento. No eres un peligro para Satanás. Lo mismo, ¿por qué creen que no atacan a los testigos de Jehová, a los mormones, a los católicos, a los budistas, maometanos, a los cristianos? No atacan a ellos, no son un peligro para el diablo. El verdadero cristiano es un peligro, porque pone en alto el nombre de Cristo Jesús, lo manifiesta como una realidad, y es entonces cuando Dios obra para salvación en todos aquellos que les rodean. Un cristiano que no era perseguido en el primer siglo, dudosamente era un cristiano. Tenía que reflejar el carácter de Cristo Jesús para que entonces se le reconociera como tal, como un pequeño Cristo, como un seguidor de Cristo, que es de donde nace precisamente la palabra cristiano. Porque esto es lo que naturalmente produce un discípulo con aquellos que lo rodean. Discípulos que contrastan su carácter con el del mundo. No se puede confundir el carácter de un discípulo de Jesús con el carácter de una persona del mundo. De ahí de donde surge la frase: te comportaste como cualquier mundano. ¿A cuánto les han dicho así? Te comportaste como cualquier pagano, mundano, gentil. Porque manifestamos a veces un comportamiento que es muy semejante al del mundo, pero el discípulo de manera natural tiene que ir dejando estas cosas y tiene que contrastar su carácter con el del mundo, contrastar sus deseos. No puedes tener los mismos deseos, las mismas prioridades
que los que tienen el mundo, los mismos valores morales o el mismo nivel de valor moral que los del mundo. El carácter de Cristo es muy diferente. Mi hermano, por eso lo mataron, ¿sabías? Porque no soportaron el nivel de integridad, de santidad, de justicia que Cristo Jesús presentaba con su vida. Y por eso lo asesinaron. Nosotros tenemos que contrastar. Así lo hizo el Señor Jesucristo. Y así es necesario que también lo haga su iglesia. El carácter de Cristo siempre, mi hermano, producía reacciones en los demás. Y tu carácter siempre tiene que producir reacciones en los demás. Tarde o temprano, el mundo se tiene que dar cuenta que eres un hijo de Dios, ¿sabías? Tarde o temprano, no importa cuánto tiempo pase, pero si te mueres sin que el mundo sepa que eres un hijo de Dios, es complicado. El mundo tiene que darse cuenta que tú eres cristiano, que tú sigues a Cristo, no por tus palabras, sino por tu carácter. Un carácter que va en contra de todo lo que el mundo desea o anhela. Cambios que el Señor va haciendo en nosotros y cambios que son notables, cambios que se ven y se tienen que ver. ¿Sabes por qué? Porque a través de esos cambios también Dios atrae a otros. A los que van creyendo, a los que van disponiendo su corazón para buscar a Dios, ¿a quién crees que van a buscar? A los que verdaderamente se ven como cristianos, que son cristianos, que manifiestan un carácter cristiano. El mundo está lleno de decepcionados, ¿sabías? Todo el mundo está decepcionado de los cristianos porque no presentan adecuadamente a Cristo. Y cuando una persona verdaderamente busca a Cristo, pero ve a un cristiano con un carácter conforme al de la palabra, ahí se queda. Ahí se queda, porque ve que puede encontrar ahí el significado de su vida, lo que la palabra de Dios habla acerca de él, de quién es, para dónde va, cuál es su propósito, para qué nació. Porque quiere tener la misma plenitud que tú reflejas o que tú y yo deberíamos de reflejar. Es ahí cuando ven un matrimonio hermoso, otros matrimonios quieren exactamente lo mismo. Porque Cristo se refleja a través de la vida matrimonial también. Cambios que son notables y que atraen, mi hermano, atraen a los que van creyendo, a los que creen, pero que también al mismo tiempo son tropiezo a los que se pierden, a los que no reconocen el señorío de Jesús para su propia perdición. Y les son tropiezo. En otras palabras, tú tienes que ser atractivo a los que verdaderamente quieren buscar a Dios, y tienes que ser alguien feo y de tropiezo para aquellos que no quieren nada con Cristo, aquellos que niegan su señorío, que aborrecen la santidad de Dios, porque con ambos tipos de personas te vas a encontrar en tu caminar cristiano. Y precisamente ahí es cuando tú debes de manifestar un carácter correcto a fin de que Dios te use, a fin de que Dios use tu vida, tu carácter como instrumento para atraer a las personas y salvarlas por medio del Evangelio. Un carácter, mi hermano, que es necesario para el cumplimiento de la voluntad de Dios, para el cumplimiento del propósito de Dios en la iglesia. Una iglesia sin carácter de Cristo no es iglesia. La iglesia tiene que manifestar el olor de Cristo. Que cuando vayan entrando las personas que vienen por primera vez, lleguen y huelan una alabanza que le da toda la gloria a Dios. Una palabra que exalta el nombre de Cristo Jesús y que está extraída totalmente de su palabra, de la Biblia. Un carácter en la vida de los hermanos, de los servidores principalmente, que es el carácter dócil, amistoso de Jesús, de misericordia, de bondad, de servicio.
Eso es lo que debe de manifestar la iglesia. Un carácter que es necesario para que la iglesia cumpla su propósito. Porque el carácter, mi hermano, es parte de la promesa de Dios a la iglesia. Dios prometió a la iglesia un carácter. Dios prometió al cristiano, a la vida del cristiano, un carácter. Porque la iglesia está formada por cristianos. ¿Cuántos sabían esto? Si en un lugar no hay ningún cristiano, pues entonces no hay iglesia. Si tú llegas a un lugar donde se dicen cristianos o se dicen la iglesia de Jesucristo y de los santos, no te creas, pero si se dicen cristianos o la iglesia de Jesucristo y tú llegas y no hay palabra de Dios y no hay ni uno solo que busque a Dios, uno solo que adore a Dios, pues no es iglesia. Porque la iglesia la conforman los cristianos, los verdaderos discípulos, los que han nacido de nuevo. Está conformada por discípulos genuinos, verdaderos de Cristo, los cuales han sido transformados y tienen la promesa de parte de Dios de una vida eterna a su lado y esperan en esa promesa. De modo que las palabras de Jesucristo fueron claras en Mateo 16, 18 en la parte B: ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. El cristiano tiene esa confianza, ¿sabías tú? No anda atemorizado. ¿Qué va a pasar en el mundo con la guerra entre Ucrania y Rusia? O ya quieren quitar la palabra, quieren destruir la iglesia. No, el cristiano no está atemorizado porque el Señor le ha hecho una promesa a él. Ha hecho una promesa a la iglesia, ha hecho una promesa al creyente. ¿Y qué es esto de que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, sino una implicación de la promesa de Dios formando en cada miembro de su iglesia, cada uno de los que verdaderamente han creído en Jesús, el carácter necesario para que la iglesia avance? Eso es lo que el Señor Jesucristo, ¿por qué crees que dice el Señor que ni las puertas del Hades ni la muerte va a prevalecer contra ella? Porque la iglesia cree que Cristo ha vencido a la muerte y se comporta como alguien victorioso. La iglesia tiene que ser alguien que se comporte como alguien que ha ganado por medio de la victoria de su Señor, de Jesucristo. Y no le tiene miedo a la muerte, y no le tiene miedo a las circunstancias, no le tiene miedo a las tempestades, porque su carácter es el carácter de Cristo. Recordemos aquella promesa del Padre que fue ya cumplida en el Pentecostés, en Hechos 2. Una promesa que sigue vigente hasta el día de hoy. El Señor Jesucristo dijo en Hechos 1:8: pero recibirán poder. ¿Qué es lo que recibirá la iglesia? Poder. Un poder necesario para la manifestación de un carácter. Por eso el Señor les dijo: no se muevan de aquí hasta que haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, para que entonces me puedan ser testigos, para que puedan entonces manifestar un carácter poderoso que ponga en alto el nombre de Cristo Jesús. Y vaya, mi hermano, que lo hicieron los primeros discípulos. Nada los pudo parar. Y cuanto más querían deshacer el cristianismo, más crecía la vida de los discípulos. Y cuando hubo una gran persecución, entonces dice la Escritura, y hubo paz por toda Judea, Samaria, y los discípulos eran esparcidos, y la palabra del Señor era predicada. Nada los pudo detener. Los golpeaban y se llenaban de gozo porque sabían que los habían tenido por dignos de padecer por causa del nombre. Eso se llama carácter, mi hermano. Un carácter de Cristo manifestado en la vida del discípulo, en aquel que ha aprendido y ha tomado también la responsabilidad de que como miembro de la iglesia debe de manifestar el poder del Espíritu Santo, que refleja que ni aun las puertas del Hades van a prevalecer contra ella, que ni la muerte va a poder derrotarla. Una promesa que sigue vigente hasta el día de hoy para todos los creyentes, para la iglesia de esta generación, discípulos que tienen que aprender a ser testigos fieles de Dios en Jerusalén, en Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra.
O en otras palabras, comenzando desde tu casa y extendiéndose hacia afuera hasta donde el Señor te lleve, por donde quiera que vayas caminando. El poder del Espíritu Santo, hermano y hermana, obrando en nosotros, los creyentes, el mismo Espíritu del cual habló Pablo, que va transformando todo nuestro ser entero de gloria en gloria a la misma imagen del Señor Jesucristo. Una obra preciosa del Espíritu de Dios haciendo en lo profundo del interior del creyente. Porque es necesario que nuestro carácter vaya siendo constantemente transformado todos los días, hasta el fin del mundo, hasta que Cristo venga. Recordemos que nosotros como cristianos estamos puestos para llevar mucho fruto. Así lo dice la palabra. Y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y sean así mis discípulos. Es decir, una vida de obras que pongan al manifiesto aquello que nos está gobernando. Ese es el fruto. Una vida que claramente expresa que el que te gobierna es Cristo Jesús. Una vida que en todo lo que hablas, piensas, dices, sientes, todo lo que haces, estás expresando que tu Señor y tu Dios es Jesucristo. Una vida que anuncia aquello que abunda en su corazón. Obras que son el resultado de un corazón sincero para con Dios. Obras que llevan en sí mismas impregnadas el olor de Cristo. Como lo menciona Pablo en 2 de Corintios 2:14. Por donde quiera que vamos, dice, somos olor de Cristo, olor de vida para los que se salvan y olor de muerte para los que se pierden. Pero donde quiera que vamos, llevamos el dulce olor de su conocimiento. Un olor que es dulce porque va en armonía la predicación de la palabra con una vida íntegra, con un carácter sólido, estable, un carácter bíblico, un carácter que refleja la gloria de Dios. El Señor dijo en Mateo 12:35, el hombre bueno, lo leímos también la semana pasada, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Bueno, esto significa, y simple y sencillamente, mi hermano, que toda persona va a manifestar su carácter según lo que tiene en su corazón y que expone a través de su conducta. De modo que cada persona busca aquello que abunda en el corazón, de lo que está lleno, de lo que lo gobierna. Y eso es lo que precisamente forma el carácter de una persona. Por ejemplo, alguien que es movido por el dinero. Bueno, entonces manifiesta que su corazón está lleno de codicia, está lleno de avaricia y manifiesta siempre un carácter avaro, un carácter mezquino, un carácter cerrado y poco generoso, porque su corazón está lleno de codicia y lo que lo gobierna es el dinero y lo mueve el dinero. Y si no ve una ocasión para obtener un beneficio, entonces no hace nada y no mueve las manos. Y no está dispuesto a dar absolutamente nada que no le traiga después un beneficio a él. Alguien que en su carácter manifiesta que en el dinero tiene su seguridad. Pero ese carácter, mi hermano, escúchame bien, no le va a alcanzar para mantenerse de pie ante la escasez. ¿Qué pasa cuando una persona que verdaderamente tiene como su Dios el dinero se queda pobre? Se suicida. ¿Hay casos? Muchísimos. Que en crisis económicas no soportaron no tener dinero y terminaron suicidándose. ¿Qué carácter tan más cobarde? ¿Qué carácter tan más pequeño, mi hermano? Este tipo de personas no van a honrar a Dios. Es un carácter débil, es un carácter que solamente le hace falta el dinero e inmediatamente cae en depresión. Alguien que es movido por el miedo. Una persona que tiene miedo a la soledad, quizás.
y no puede estar solo porque se siente desprotegido y tiene que tener a alguien a su lado. Llámese como se llame, y no aprenden a disfrutar su soledad con Cristo. Le tienen miedo a la soledad, o quizá le tienen miedo a la enfermedad, o quizá le tienen miedo a la delincuencia. Hay algunos que andan atemorizados por la delincuencia y no tienen paz. Ya le mandaron a poner 10, 15 cerrojos a su casa y ni aún así duermen tranquilos. Escuchan un ruido y ya se turban y están pensando en qué va a pasar, si se va a meter alguien y los va a matar. Por tanto miedo, el miedo que los gobierna, el miedo que los mueve. Y eso es lo que manifiestan, un carácter temeroso, un carácter que no tiene solidez. Alguien que es movido por los deseos o por las comodidades. Alguien que constantemente no quiere salir de su comodidad. Y cuando le mueve su comodidad, entonces surge ese león egoísta que no quiere hacer nada por otros o que no quiere perder nada a causa de Cristo o para bendición de los hermanos. Pero en todo eso se refleja el carácter, mi hermano. Pero si alguien es movido por Cristo, si alguien verdaderamente está siendo gobernado día a día por Él, entonces entiende que pase lo que pase, su vida está firme y segura en Cristo. ¿Cuántos entienden que tu vida o que su vida está segura en Cristo? Pase lo que pase, ¿estás de acuerdo? Y tu carácter tiene que demostrarlo. Que ya llegó el COVID, la tercera cepa o quinta, cuarta, no sé cuál sea. Que ya supieron que encontraron otra variante en Israel. Ya se encontró otra variante de COVID, agárrense. La combinación de dos variantes del Omicron. Bueno, ahí se las paso. Pero alguien que es gobernado por Cristo, mi hermano, entiende que pase lo que pase, su vida está firme y segura en Él, sin importar lo que le falte, o escúchame bien, o quién le falte. Porque algunos se aferran más a otras personas que a Dios, y les falta esa persona y se derrumban. Cristianos, hermanos, que han pasado su vida sirviendo al Señor y les falta un hijo, les falta una esposa, les falta un esposo y se amargan, dejan de asistir a la iglesia, dejan de servir, dejan de tener comunión con Dios, porque su vida estaba puesta en otra persona. El carácter del discípulo debe de ser un carácter que, sin importar lo que falte o quién le falte, está firme y está seguro, avanzando siempre al cumplimiento de la voluntad de Dios, sabiendo que sobre todas las cosas Dios tiene el control. Porque ha desarrollado un carácter sólido en Cristo Jesús, un carácter capaz de mantenerse en pie, sin importar las lluvias, sin importar los ríos, sin importar los vientos que golpeen contra su vida. Está sólido, porque su carácter es semejante al del Señor Jesucristo. Un carácter que se forma por la búsqueda sincera de la voluntad de Dios a través de su palabra y, por supuesto, de una obediencia, una puesta en práctica de todo lo que se aprende o todo lo que se conoce, porque de nada sirve conocer sin vivir. Eso no forma el carácter. No importa cuánto conocimiento tenga una persona, si no lo vive, esa persona no tiene carácter. El carácter se forma por el conocimiento y la obediencia, la práctica de la palabra. A Dios, mi hermano, le interesa cambiar nuestro carácter. ¿Cuántos saben esto? Dile que tienes un lado. A Dios le interesa cambiar tu carácter. Y contéstale: aleluya. Ya era hora que... A Dios le interesa cambiar nuestro carácter, mi hermano, y va a trabajar hasta que seamos formados a la imagen de su Hijo. Él va a seguir trabajando en tu vida. Si tienes un carácter demasiado complicado, ¿cómo crees que va a trabajar en ti Dios? Pues de una manera más dura.
Ay, ahora entiendo por qué siempre me pasan las cosas, o por qué siempre entro en esto y entro en el otro. Bueno, porque Dios está trabajando en ti, porque le interesa cambiar tu carácter. ¿Cuántos hemos escuchado la frase, Dios te acepta como estás? ¿Sí la hemos escuchado? Incluso hasta la hemos compartido, ¿no? Oye, es que Dios te acepta, es que yo no me siento digno de entrar. No te preocupes, es que Dios te acepta como estás. Pero también es cierto que no te deja en esa condición, que es la otra parte de esta frase. Dios te acepta como estás, pero no te deja como estás. Cuando llegamos a Cristo, mi hermano, y cuando creemos en Él, nos recibe. Su misma palabra nos promete que no rechaza a nadie que se acerque con un corazón sincero. Recordemos aquella invitación que Dios hace por medio del profeta Isaías en Isaías 55:6. Busca a Jehová mientras pueda ser hallado. Pregunta, ¿es posible hallar a Dios? Ahí lo dice, es posible, búscalo mientras pueda ser hallado. Ahora, ¿por qué puede ser hallado? Porque siempre se manifiesta. Una persona que se muestra es la persona que puede ser hallado. Dios no se esconde. Si Dios se escondiera, entonces tendría que llevarse ya a su iglesia o nunca haber formado una iglesia, porque la iglesia indudablemente presenta la realidad de Dios, la existencia de Dios, el interés de Dios por salvar las almas. Y es la invitación de Dios, busca a Dios mientras pueda ser hallado, es decir, mientras tengas vida, como dice Eclesiastés, porque vale más un perro vivo que un león muerto. No importa qué tan fiera sea una persona, si está muerta, ¿de qué le sirve? Pero si un perrito es dócil y manso, una persona es sencilla, entonces le vale más, porque mientras esté vivo hay esperanza. Porque Dios no se ha ocultado, hermanos. Dios sigue presente y sigue llamando a las personas a la salvación. Busca a Dios mientras pueda ser hallado. Llámale entre tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Dios, el cual tendrá de él misericordia. Al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos, dice Dios, no son sus pensamientos, ni sus caminos son mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, escúchame bien, dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada para aquello en lo que lo envié. Y es lo que forma el carácter de un cristiano. Su palabra que va y penetra en tu vida y va y cumple el propósito por el cual el Señor la está enviando. Un proceso a fin de que el carácter de Cristo vaya siendo formado en nosotros. No es de la noche a la mañana, pero Dios promete tener paciencia y misericordia con nosotros. Promete que su palabra, si la recibimos, entonces no será infructuosa, sino que así como la lluvia va y riega la tierra y la hace germinar, también su palabra en ti va a dar fruto. Un fruto que va a manifestar un carácter semejante al del Señor Jesucristo. El fruto que se produce por el Espíritu gobernando tu vida, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Rasgos de carácter, o lo que se conoce como el fruto del Espíritu, es decir, lo que se produce porque el Espíritu te gobierne a ti. Es todo un proceso a fin de que el carácter de Cristo se vaya formando en nosotros. Dios nos mete, mi hermano, a ese mismo proceso en donde podemos experimentar distintas circunstancias, pero todas ellas con el fin de formar y probar nuestro carácter, cosas de las cuales se hablará la próxima semana también. Pero por ejemplo, tenemos a José, el hijo de Jacob. ¿Cuántos saben que José tuvo que ser tratado por Dios y metido en ese proceso de formación de carácter para que al final pudiera cumplir el propósito de Dios y honrar su nombre?
José, el hijo de Jacob, fue vendido por sus propios hermanos. Escúchame bien, no sin antes que pensaran matarlo, O sea, lo pensaban matar. Al final no se pusieron de acuerdo, no hubo unanimidad y al fin y al cabo lo terminaron vendiendo como esclavo. Después, el Señor estaba con él, fue prosperado, pero después el Señor tenía que seguir formando su carácter y permitió que se le acusara de violación o de intento de violación. Mas el Señor todavía estaba con él, lo metieron a la cárcel y siguió siendo prosperado en la cárcel hasta que llegó a ser gobernador de todo Egipto, el segundo después de Faraón. Pero era necesario formar antes el carácter de Dios en él para que pudiera cumplir ese propósito, la perseverancia, la preservación del pueblo de Dios, de donde vendría el Mesías, nuestro Salvador. Si José no hubiera pasado por todas esas circunstancias, quizá les hubiera dado aire a sus hermanos, quizá los hubiera mandado matar con todo el poder que tenía. ¿Cuántos han escuchado la frase, dale poder a una persona y conocerás verdaderamente su carácter? Bueno, antes de darle poder, Dios a José tenía que moldear su carácter para que fuera dócil, para que fuera manso, humilde, sensible, como lo es Dios. ¿Qué decir también de Moisés, quien durante 40 años Dios estuvo tratando con él, su orgullo y su soberbia, su ser impulsivo, a fin de que pudiera entonces, después de todo ese proceso, ser el hombre más manso de toda la tierra? Pero tenía que moldear su carácter, y a veces Dios nos mete en un proceso en donde nuestro carácter es moldeado. David, el rey David, quien se le fue prometido el trono, pero tuvo que pasar por muchas circunstancias durante mucho tiempo, persecuciones, peligros de muerte, acusaciones falsas, para que su carácter fuera moldeado y pudiera llegar a ser el rey de Israel. El apóstol Pedro, a quien Satanás pidió para zarandear como a trigo. ¿Y qué era esa zarandeada de trigo sino una formación de su propio carácter que Dios estaba permitiendo para que fuese un discípulo fiel y después pudiera tener la capacidad por su carácter de confirmar a sus hermanos conforme a las palabras del Señor? Porque así actúa el Señor, mi hermano. El Señor está interesado en moldear nuestro carácter y nos va a meter en procesos que en ocasiones van a ser complicados, pero el fin de todo ello es que verdaderamente reflejemos la gloria de Dios. En Deuteronomio, abre tu Biblia, Deuteronomio 8, capítulo 8, versículo 2 y 3. Tú puedes leer este Deuteronomio 8 en tu casa, todo el capítulo completo, y vas a ver que es un pasaje que precisamente confronta el carácter del pueblo de Israel. Dice el versículo 2: y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Dios probando el carácter del pueblo de Israel, para darles a conocer lo que verdaderamente había en su corazón. El crecimiento, mi hermano, en carácter debe de manifestar. El crecimiento en carácter que debe de manifestar todo cristiano es algo que se forma con el tiempo, pero que sin duda alguna Dios no descansará hasta que vea a Cristo formado en nosotros. Dios no descansa. Se requiere tiempo, diligencia, paciencia, disposición, soporte, muchas otras cosas, porque en ocasiones Dios trata con nosotros
de acuerdo a su todo conocimiento, de formas duras y en ocasiones dolorosas, para que a través de esas circunstancias que son necesarias se forme nuestro carácter, un carácter que sea útil para sus planes y propósitos. A veces queremos ser instrumentos de Dios, pero no tenemos el carácter para ser instrumentos de Dios. Y necesitamos meternos a ese proceso de formación de carácter, estar dispuestos a ser personas maleables por Dios, moldeables, para entonces poder ser instrumentos útiles para sus planes y propósitos. ¿Cuántas veces el Señor le dice a una persona: no te metas? No te metas en tal circunstancia, no tienes el carácter para soportarlo, o no tienes el carácter para poder ser bendición. Ya ahí vas tú y te metes queriendo arreglar la vida de una persona, pero no tienes el carácter, terminas explotando, o terminas condenándola, o terminas juzgando, porque no tienes el carácter. Pero Dios jamás te mandó a que lo hicieras, porque necesitas todavía ser tratado. Todas estas personas de las cuales vimos su ejemplo estuvieron dispuestos a soportar las aflicciones. Tenían su mirada puesta en las cosas de arriba, en Cristo Jesús. No ignoraban las advertencias de todo aquello que enfrentarían, no las pasaban por alto. Antes, mi hermano, se preparaban para enfrentar con valentía lo que les viniera. Y la iglesia tiene que tomar esta misma actitud y esta misma postura. Todo lo que es palabra de Dios, todo lo que se nos enseña en la iglesia, o lo que leemos nosotros o estudiamos de manera personal, son advertencias que nos tienen que preparar para lo porvenir, a fin de que mostremos un carácter correcto. Pero si las ignoramos, si decimos: es que yo ya lo sabía, ay, es que eso yo ya lo sé, es que eso no es tanto lo que yo esté pasando en este momento. Pero tú qué sabes si lo vas a pasar dentro de 1 o 2 semanas, 3 semanas, 1 año. Pero si ignoramos las advertencias que Dios nos hace, no vamos a enfrentar con carácter lo venidero. Y escúchame bien, la falta de carácter que manifestemos va a reducir el valor de nuestro cristianismo. Eso es lo que pasa con la falta de carácter. Reduce el valor del cristianismo. Y si esa actitud de un carácter débil, de un carácter temeroso, de un carácter contrario a la voluntad de Dios se pasa de generación en generación, el nombre del verdadero Cristo, del Cristo que está expuesto en su palabra, está pronto a desaparecer en aquella generación, como pasó con Jueces, o con el pueblo de Israel en Jueces capítulo 2 versículo 10, en donde murió José y murió toda aquella generación, y dice la Escritura que llegó una generación que no conocía a Dios y no conocía todos los hechos gloriosos y poderosos que había hecho en el pueblo, porque fueron reduciendo tanto el carácter de Dios, su santidad, sus demandas, sus estatutos, sus decretos, que desapareció el verdadero Dios y el verdadero Cristo. Y es lo que pasa cuando la falta de carácter habita en medio de la iglesia o en medio del cristiano. De generación en generación se va perdiendo un poco hasta desaparecer totalmente. Y llegan generaciones nuevas que son ateas, es decir, sin Dios, porque no hubo un carácter que les manifestara verdaderamente el poder de Dios por su evangelio, por su palabra. Por esta causa, mi hermano, el cristiano tiene que buscar siempre aprender de Cristo. El cristiano tiene que llenarse de la palabra para estar preparado para la prueba, para el tiempo de prueba o el tiempo de tentación, a fin de que tenga el carácter necesario para soportar. El cristiano tiene que alimentarse de las cosas de Dios y tomarlas muy en serio. Gracias a Dios tenemos un Dios que es misericordioso y paciente, y cuando fallamos y no cumplimos con la prueba, el Señor nos da nuevas oportunidades. Pero el Señor no va a descansar hasta que nuestro carácter sea formado
porque es una promesa y es un propósito que Él tiene para con su iglesia. ¿Cuántos aquí son iglesia del Señor? Bueno, el Señor va a formar su carácter en ti y te va a meter por diferentes circunstancias, tanto de bonanza como de adversidad, porque en ambas el Señor trabaja para la formación de tu carácter. En Romanos capítulo 8 versículo 5 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Cuántos son de la carne? No levante su mano. Yo soy vegano, no estamos hablando de eso, hermano. Pero si piensas en las cosas de la carne, bueno, entonces eres de la carne. ¿Qué son las cosas de la carne? Lo temporal y pasajero. Aquello que se destruye con el tiempo, aquello que se echa a perder, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Todo esto es de la carne, cosas terrenales. El querer tener riqueza o amontonar riquezas sin fundamento. Los que son de la carne piensan en cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Abre tu Biblia en Gálatas, capítulo 5. Versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne. Los que son de la carne piensan en todas estas cosas, hermanos, escuchen: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Lascivia son deseos sexuales desmedidos, que todo el tiempo andan ahí nomás viendo mujeres y viendo hombres. Idolatría. Recordemos que la idolatría también es la obstinación, según 1 Samuel 15, 22 y 23, como pecado de idolatría o de ídolos es la obstinación. Hechicerías, todos esos que andan leyendo el tarot y las cartas y que le andan leyendo la mano y que los horóscopos y todo esto cae dentro de estas cosas, hermanos. Hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y luego, por si dice: ay, no dijo lo que yo estoy pensando. Bueno, y cosas semejantes a estas. Cualquier cosa que se le asemeje a esto, acerca de las cuales les amonesto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. El reino de los cielos no es para los que manifiestan un carácter carnal, que piensa en todas estas cosas, que vive practicando todas estas cosas. Porque los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, y el ser del Espíritu significa ser gobernado por el Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por lo tanto, debemos de buscar el carácter cristiano, el carácter de Cristo en nosotros. El verdadero cristianismo, mi hermano, tiene todo que ver con el carácter de Cristo. Y es en Cristo en donde se fundamenta el carácter cristiano. Yo no puedo ser cristiano sin ser una persona que busca cada día el carácter de Cristo. El fundamento del carácter cristiano es Cristo Jesús. Por lo tanto, tenemos que poner atención a la vida de Cristo, poner atención a sus palabras. Y si hay algo que el Señor Jesucristo habló y enfatizó que podíamos y debíamos imitar de Él, fue la mansedumbre y la humildad. Abre tu Biblia, Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre ustedes y aprendan. Subraya esa palabra, aprender, porque precisamente esta palabra aprender tiene que ver con aquellos que son sus discípulos.
El Señor no les dice que aprendan a aquellos que no le han seguido, a aquellos que no les interesa seguir o creer en Cristo Jesús, sino se los dice a aquellos a los cuales con anticipación ya les había hecho la invitación a la salvación. Venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, porque yo los voy a hacer descansar. Una invitación abierta a acudir a Él, a su salvación. Y luego dice: lleven mi yugo sobre ustedes, aprendan de mí, que yo soy manso y soy humilde de corazón. Y sobre estas dos cosas, mi hermano, se fundamenta el carácter cristiano. No se puede formar un carácter si no hay mansedumbre y humildad antes en el corazón. Son necesarias inclusive para la salvación. Porque entonces dice: hallarán descanso para sus almas. El carácter cristiano, escúchame bien, descansa. Hay descanso en el alma de aquel que tiene un carácter conforme al de Cristo. Porque la mansedumbre y la humildad son la base y el fundamento del carácter cristiano. Cristo es por excelencia, mi hermano, el ejemplo más grande de mansedumbre y de humildad que podamos encontrar. Lo demostró al tomar forma de siervo, al hacerse semejante a los hombres, al humillarse y al obedecer en todo al Padre, sin escatimar ni uno solo de sus minutos en esta tierra. Ni un minuto pasó el Señor Jesucristo tomándolo para sí mismo, sino todo lo dedicó a cumplir la voluntad del Padre. Con amor se condujo todo el tiempo, con integridad, con justicia, siempre procurando el bien de los demás, anteponiendo siempre el deseo del Padre sobre el propio, incluso sobre sus necesidades. Cuando fue tentado en el desierto y tenía hambre, pero antepuso siempre la voluntad del Padre. En todo fue aprobado. Y el Señor, nuestro Dios, dio testimonio de Él diciendo: en Él yo tengo complacencia. En su carácter, en su ser, en todo lo que Cristo Jesús es, en eso yo tengo complacencia. Por eso el Padre está interesado en cambiar nuestro carácter. Por eso Jesús está interesado en hacernos cada vez más a su imagen. Por eso el Espíritu Santo trabaja en nosotros día a día para quitar todas aquellas cosas que sean de la carne y que no sean conforme al Espíritu. Por eso el Señor dice: aprendan de mí. Una invitación a ser verdaderamente discípulos. Un discípulo aprende de su maestro. Por eso el Señor dijo: aprendan de mí. Y esta palabra aprender significa crecer en conocimiento, aumentar el conocimiento, aprender por investigación, es decir, por estudiar las Sagradas Escrituras, y también por observación, por observar los hechos, la conducta de Cristo Jesús, y entonces tratar de imitar sus hechos. Aprendan de mí como buenos discípulos, porque yo soy manso. La mansedumbre, mi hermano, o la palabra manso es aquella palabra praos que habla de humildad, de gentileza. Al mismo tiempo, esta palabra se deriva de otra que también tiene que ver con la apacibilidad, con ser apacible o ser pacífico. La persona mansa es quien encuentra refugio en el Señor. Entrega su camino enteramente a Dios, dejándolo todo en manos de aquel a quien ama. La persona mansa es por implicación pacificadora, siempre busca la paz de los demás. Y la persona mansa es aquella que está capacitada por Dios para heredar la tierra, porque así ha sido hecho coheredero juntamente con Cristo. Así lo dice Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por herencia, porque son coherederos juntamente con Cristo. Los mansos manifiestan una característica esencial en los que son hijos de Dios. La mansedumbre, mi hermano, es aquella serenidad de espíritu, pacífica, humilde, en el cual el hombre no se deja arrebatar fácilmente por la ira, por la cólera,
con motivo de las faltas o en el enojo de los demás. Es aquel fruto del Espíritu que se forma o que forma parte del crecimiento espiritual del creyente. Es decir, es la manifestación de un cristiano maduro. Un cristiano maduro tiene que ser manso, como Cristo Jesús fue manso. Manso y humilde. La humildad es aquella actitud que reconoce el propio lugar que se tiene bajo la condición de ser criatura de Dios. Es opuesta a la presunción, es opuesta al orgullo. La persona humilde reconoce que depende de Dios. No busca el dominio sobre los demás, sino por el contrario, aprende a darles valor por encima de sí mismo para poder servirles. Son cosas que el Señor Jesucristo hizo y que son necesarias para que formen tu carácter. Dios mismo atiende a los humildes y les da gracia, dice Salmo 138, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, es decir, aquel que reconoce que Él es la criatura y no el creador, que depende de Dios, que fue hecho por las manos del Altísimo. Pero al altivo, entonces a ese altivo mira de lejos. ¿Por qué? Porque quiere ponerse en la misma posición de Dios. En 1 Pedro 5:5 dice: igualmente, jóvenes, estén sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Revístanse de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Y cuántos saben que se necesita la gracia de Dios para avanzar en el reino de Dios? Para avanzar en el conocimiento, para avanzar en el carácter. Sin gracia no podemos hacer absolutamente nada. Y para que tú puedas y yo pueda tener la gracia de Dios, tenemos que ser humildes. La verdadera humildad, mi hermano, se distingue de la falsa humildad, la cual lleva un cierto toque de hipocresía. Aquella falsa humildad que quiere ser vista por los demás. Se trata de un entendimiento acerca del valor que tenemos en Cristo Jesús, de que nada somos ni tenemos que no nos haya sido dado por Dios. Así lo dijo Santiago: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, y que todo lo que nos da es con el fin de que podamos servirle a Dios con la actitud correcta en nuestro corazón. Y solamente a través de esto, entonces, el resultado de la humildad, de la mansedumbre en la vida del creyente será el descanso de nuestras almas. El resultado de tomar el yugo de Cristo, de ser su discípulo, es el descanso de nuestro corazón. Cuando una persona, un cristiano, no tiene descanso en su vida, es porque le falta el carácter de Cristo. Principalmente estos dos aspectos en los cuales se fundamenta, que es la mansedumbre y la humildad, cosas que son necesarias para poder ser llevados por Dios, moldeados por Él, gobernados y para cumplir su propósito. Termino con esta ilustración, mi hermano. Dos estudiantes caminaban cierto día por una calle de Londres. De pronto uno de ellos se detuvo frente a una casa de empeños y, señalando un traje con anuncios que decía con algunas manchas, gran reducción de precio. Dice que al ver esto, este hombre exclamó: ¿qué texto tan más espléndido para un sermón para los jóvenes? Yo diría para todos. Y añadió: nosotros los jóvenes, dice, nos manchamos quizá muy poco viendo una representación vulgar en el teatro, o leyendo un libro inconveniente, o permitiendo pensamientos deshonestos o desordenados, y así nos manchamos. Y cuando llegamos a hombres y se nos valora, quedamos reducidos en el precio. Nuestro atractivo, nuestra fortaleza habrá desaparecido. La consagración se habrá esfumado y pasamos a formar parte
inseparable de los rezagos o sobrantes que llevan esta marca, con algunas manchas, pero reducido en precio. Mi hermano, el verdadero discípulo debe de manifestar un carácter siempre en crecimiento y cada vez más notable delante de los demás. Su deseo es agradar a Dios, es ser bendición y edificación a la iglesia, pero la única forma en la que podrá lograr o cumplir con este propósito que le ha sido encomendado por Dios es manteniendo siempre un carácter espiritual creciente, que en verdad anuncie las virtudes del Señor desde lo más profundo de su ser y no solo en lo superficial de sus palabras, que no se deja manchar por el mundo de modo que su cristianismo se vea reducido a fin de que sea comprado por otros que no tienen lo suficiente para pagar el precio que Dios demanda para vivir la vida cristiana. ¿Cuántos están dispuestos a buscar el carácter de Dios? Pónganse de pie, hermanos. Debemos de tomar en serio nuestro discipulado en Cristo. Todas estas cosas que se te han hablado durante varios meses acerca del discípulo o del discipulado en Cristo van a ser puestas a pruebas en tu vida, mi hermano. Y acuérdate muy bien de mis palabras, porque vas a necesitar carácter para enfrentarlas. Pero si hemos estado ignorando la enseñanza de la palabra de Dios, las advertencias de Cristo en cuanto a lo que Él quiere hacer con nosotros, por nosotros y para nosotros, entonces van a llegar esas circunstancias y no vamos a tener el carácter para enfrentarlas. Y nuestro cristianismo delante de los demás puede ser reducido, porque entonces toleramos cosas que no deberíamos de tolerar. Y por justificarnos en muchas ocasiones y justificar nuestra falta de carácter, en muchas ocasiones pasamos por alto el trabajo que tenemos que hacer en nosotros y enseñamos a otros que no hay problema con actuar de cierta forma. Y comenzamos a tolerar la depresión en la vida cristiana. La depresión no tiene que ser en la vida cristiana. Comenzamos a tolerar las maldiciones en la vida cristiana y no deben de ser estas maldiciones en tu vocabulario. Comenzamos a menospreciar la santidad de Dios y hacerla cada vez más semejante a los hombres. Hemos sido limpiados por Dios. Somos sus discípulos. Y ciertamente durante nuestro caminar en esta tierra ensuciaremos nuestros pies, porque es necesario que vengan los tropiezos. A través de ellos nuestro carácter de dependencia a Dios también sigue siendo formado. Pero necesitamos lavarnos con la palabra unos a otros y manifestar así un carácter correcto, perfecto en unidad, para que crea el mundo que verdaderamente Cristo es el Señor y vea el mundo una iglesia santa, una iglesia que va siendo transformada por el poder del Espíritu de gloria en gloria a la imagen de su Señor, de Cristo Jesús. ¿Estás dispuesto a formar parte de este propósito, de esta obra? Tenemos que trabajar y permitir que el Espíritu Santo vaya transformando nuestro ser, que Él crezca y que nosotros disminuyamos. Gracias, Señor Jesús. Gracias por enseñarnos tanto de ti, porque todo lo que nos has revelado, aún aquellos años de sufrimiento que estuviste dispuesto a pasar, fue para
que nosotros pudiéramos ver en ti nuestro más grande ejemplo, comenzando con la mansedumbre y la humildad, para poder desarrollar o buscar el desarrollo de un carácter semejante al tuyo, aquel carácter que le complace al Padre. Gracias, amado Dios, gracias, amado Jesús, por tomarte ese amor, por manifestar ese amor a nosotros al caminar en esta tierra. Gracias, Señor. Pudiste haber muerto solamente en la cruz, pero prolongaste tu agonía durante 3 años, en donde en tu ministerio, amado Jesús, pusiste muy en claro la forma en la que debíamos de vivir. Gracias porque siendo Dios tomaste forma de siervo. No imagino lo que pudo haber sido para ti siendo el creador del universo, sujetarte a un cuerpo de hombre tan diminuto. Pero lo hiciste para enseñarnos cómo vivir y para pagar por esa libertad que ahora podemos tener para cambiar las cosas. Gracias, Jesús. Sigue enseñándonos y trae a la memoria todas las palabras que nos has enseñado, que al enfrentar las circunstancias podamos salir con un carácter aprobado. Y si en algún momento fallamos, si nuestro carácter no fue el correcto, si nos hizo falta la fe, perdónanos, pero no nos dejes en ese mismo lugar. Ayúdanos a levantarnos y a caminar nuevamente, y pruébanos hasta que entonces podamos ser aprobados por ti, hasta que hayamos aprendido a ser como tú. No nos dejes, Señor, no desampares la obra de tus manos. Queremos tu carácter en nosotros, queremos tu plenitud en nosotros, tu presencia que sobreabunde, para que de nuestro interior corran ríos de agua viva que salten para vida eterna. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por mis hermanos, gracias por tu iglesia. Te bendecimos, Señor. Recibe la gloria de lo más profundo de nuestro ser. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor, Rey y bendito Salvador. Gracias. Amén. ¿Le damos un aplauso al Señor, hermanos? Hermanos, estamos despedidos. Lleva tarea. Dile al que tienes a un lado: trabajemos en tu carácter. ¿Verdad? Que Dios le bendiga, que el Señor lo guarde, lo lleve con bien y a poner en obra la palabra del Señor. Amén. Bendiciones, hermanos.